empezamos con la primera serie, bueno, la única serie de todo el año, pero con diferentes temáticas que todos van a tener que ver con Hollywood. Y vamos a empezar por Pixar and DreamWorks. Esta serie se llama La Dialéctica Mediática. Hoy vamos a explicar por qué. Y este título es La Batalla por la Mente del Niño. Bueno, todo empieza en Canadá. ¿Por qué en Canadá? Porque resulta ser que había un pueblo donde había gente que entre los años 70 y 80 no tenían televisor. Este pueblo se llamaba Notel. Hay un libro de todo este estudio que lo recomiendo bastante, que es de Stuart McMillan, que cómo le fue a ese pueblo en el momento en que no estuvieron con tele, y durante 2 años los investigaron cómo evolucionaron con la tele. Entre esas investigaciones tienen cómo reaccionaban los niños, etc. Entonces, en menos de 2 años, solo para adelantarles un poco, estos niños se volvieron violentos. Y no solo eso, sino que también la pregunta aquí es ¿por qué se volverían violentos? ¿Por qué se volvieron distraídos? ¿Por qué se volvieron improductivos? O sea, tuvieron un montón de consecuencias debido a que en ese lapso de tiempo estuvieron mucho tiempo con la televisión. Pero antes de responder cuáles fueron las principales causas y consecuencias de todo eso, vamos a recopilar todas las evidencias que hay detrás de la televisión. Entonces, la introducción a esto, vamos a empezar con la luz. Les presento a Olafur Eliasson, es un danés islandés. Este artista lo que hace es de que hace instalaciones inmersivas que exploran la luz, el color, naturaleza y percepción, y tiene un museo en Alemania bien interesante. Él lo que más hace es que diseña obras donde el espectador participa y activamente usa la luz, los reflejos, niebla, geometría para alterar la percepción de la realidad. Entonces eso es súper cool porque él, digamos, en esta pantalla se pone y se logran ver como que diferentes colores y diferentes perspectivas que tú puedes vivir con la iluminación. Entonces, él lo que busca es de que la gente vea el mundo de otra forma, solo con utilizar la luz. Hay algo súper interesante y es que dice él sobre la luz, y es que afirma que la luz no solo ilumina, sino que transforma tu percepción, te hace verte a ti mismo viendo, y después con la conciencia sobre la realidad en la que vos vas a estar experimentando, como en este salón que está todo amarillo. Si ustedes lo ven muy bien, esa fotografía, la gente no está en blanco y negro. Cuando tú pones un efecto de solo luces amarillas en todo el lugar, se pierde la coloración de uno y uno se vuelve en blanco y negro y todo lo demás se vuelve amarillo. Súper interesante. Hasta pusieron con una flor cómo se miraba la rosa, todo en blanco y negro. Entonces la percepción te cambia. Porque lo que habla este Olaf es eso, que la luz puede cambiar tu estado de ánimo. Tanto así que hasta cuando uno viaja, no sé si les ha pasado que uno dice, hasta el cielo se miraba diferente. Pero es por lo mismo, porque como la Tierra es redonda y el Sol pega de diferentes ángulos, realmente te cambia la percepción del espacio y tiempo. Entonces, si la luz puede cambiar la percepción y nuestra forma de ver las cosas, ¿con qué fin se inventó la luz artificial? Cualquiera diría por la practicidad, porque así ya no gasto en candelas, ya no gasto en leña para poderme mantener caliente y iluminado durante la noche, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, Thomas Edison, cuando inventó el foco, tenía otro objetivo. Ahora les voy a explicar cuál es. Entonces, él era un inventor y empresario estadounidense que vivió en el año de 1847, o sea, nació en ese año y murió en el 31, pionero en electricidad, sonido, grabado y cine. Lo más interesante de él es que nace en una época súper relevante. No es un año cualquiera el hecho de haber nacido en 1847. Es un año en el que comienza una serie de cosas donde empiezan a adelantar la tecnología, y casualmente él es el pionero en hacer estos 4 tipos de inventos. ¿Qué hizo él? Desarrolló tecnologías fundamentales para la modernidad, la luz eléctrica, entre esas, el fonógrafo, la cámara de cine y sistemas que dieron origen a la comunicación masiva. O sea, todo lo que hoy nosotros vemos a nuestro alrededor, el cine, las películas, las series, la luz eléctrica, etcétera, todo empezó por las invenciones de él. Pero también inventó algo que se llama el necrófono. ¿Qué es el necrófono? Su finalidad es intentar abrir la posibilidad de comunicarse con realidades no visibles. En paréntesis, hablar con espíritus. O sea, ¿por qué inventaría algo así o por qué llegaría hasta ese objetivo?
Aquí está la máquina que él había puesto para poderlo inventar, este necrófono. Su finalidad decía que si un espíritu existe, debería tener todas las cualidades de la materia. Eso lo dice él literal en una entrevista. Entonces, si su finalidad era construir un aparato para poder hablar con espíritus, entonces desde un inicio, cuando empezó con la luz y todo eso, no era ese su principal objetivo, sino que la finalidad ya iba más allá de la metafísica. ¿Qué dice la Biblia? Hay dos puntos importantes dentro de la profecía historicista. Hay diferentes tipos de profecía. Nosotros nos vamos a basar en la historicista. La visión de las 2300 tardes y mañanas de Daniel de 8:14 se refiere a un periodo profético de 2300 años que inicia con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén y culmina, según la interpretación historicista, en 1844. Y casualmente Thomas Edison nace en 1847, con la purificación del santuario celestial indicando el inicio del tiempo del fin. ¿Qué dice en el tiempo del fin? En Daniel 12. Menciona que el libro se sella hasta el tiempo del fin, momento en el que el conocimiento aumentaría y los impíos andarían impíamente. Pero me llama mucho la atención porque en ese punto donde empieza el tiempo del fin, empiezan todos los avances tecnológicos que vivimos hoy en día. Entonces, buscarían bloquear ese conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿por qué más inventaría ese necrófono o los demás inventos? Sobre todo la grabadora y el cine. ¿Por qué habría hecho eso? ¿Cuáles eran sus intenciones? Porque al final son medios de comunicación masivos. Él es el principal pionero y la base de todo eso. Entonces empezamos con la primera parte de esto. Pixar versus DreamWorks. ¿Cuántos de ustedes conocen a estas dos personas? Todo el mundo sabe de Steve Jobs y todo el mundo lo asemejaba con Pixar. Todo el mundo sabe de otras personas que han estado involucradas dentro de estas productoras, pero nadie sabe quién es John Lasseter y Jeffrey Katzenberg. Lo interesante es que estas dos personas, él es el principal director de Pixar, el director creativo de animación, y él empezó en Disney. Después lo echaron y decidió fundar Pixar. Jeffrey Katzenberg también trabajaba en caricaturas animadas y en diálogos dentro de Disney. También lo echan y también decide hacer DreamWorks. Entonces es interesante porque a los dos salen despedidos de Disney y deciden emprender con Pixar y DreamWorks. Está algo sospechoso eso. Entonces, ¿qué tienen en común? Pues ni modo, que tienen a Walt Disney como su background. Y una de las cosas más interesantes de ellos es de que Lasseter, por ejemplo, que está de este lado, inició como animador obsesionado con un dibujo y tecnología en 3D. Y Katzenberg fue el poderoso jefe de animación de Disney y el responsable del renacimiento de la era de La Sirenita, Aladino, el Rey León. Entonces ellos tienen una base bien estructurada sobre lo que es Disney. Ambos con la misma formación, los dos sabían cómo capturar la atención, por eso Pixar se enfocó en lo emocional y existencial. Sí, es como más familiar, uno termina de ver Up y estaba a llorar, pero DreamWorks es en lo irónico y con un humor más adulto, por ejemplo, entre esos casos Shrek. Entonces, así que en vez de parecer enemigos, realmente son del mismo bando porque vienen con la misma estructura. Pero uno diría, no, es que yo me peleé con Disney y quise hacer mi propia empresa y todo eso. Ok, veamos las evidencias. Entonces, ¿por qué harían eso? ¿Por qué se saldrían ahí? Entonces vamos a la segunda parte, la dialéctica. Esto literalmente es una dialéctica que existió en los 90s. Pero la pregunta aquí es, ¿pero en qué consiste una dialéctica? ¿O qué es la dialéctica? La dialéctica es un método narrativo y psicológico donde se crean dos fuerzas opuestas, la tesis y la antítesis, para que el público termine aceptando la síntesis. La clave aquí es que la síntesis casi nunca es neutral, es diseñada por quien controla la narrativa. ¿Qué quiere decir esto para que no le gustó el tecnicismo? Esto es como el Real Madrid y Barcelona. El Real Madrid es la tesis, el Barcelona es la antítesis, pero la síntesis es el fútbol. ¿Ok? Si no estuviera el Barça y no estuviera el Madrid, no estarían los clásicos. La gente no tendría motivo para ir a ver el fútbol. Entonces es importante que exista ese choque, que la gente se esté insultando y ofendiendo de un lado y del otro. ¿Por qué? Para que se siga manteniendo esa pasión. Entonces esa lucha se le llama dialéctica.
Yo una vez trabajé vendiendo vinos, no me vayan a pedir porque ya no vendo, pero hay dos marcas que yo importaba con mi primo y son bien interesantes porque esta la maneja un proveedor y la otra la maneja el otro proveedor. Si se dan cuenta, son diferentes marcas. Una es marca Fantini, la otra es marca Gran Sasso. Los dos venden un vino que se llama Sangiovese, que es la cepa, es el tipo de uva. Lo interesante es de que uno es la tesis y la antítesis. ¿Por qué? Porque viene de la misma casa productora. ¿Qué hacen ellos? Farnese, que es una de las familias más millonarias que existe en Italia, ellos tienen un montón de viñedos y ellos lo que hicieron es de que en cada país tienen 2 distribuidores exclusivos y lo hacen solo para disminuir la participación de mercado de los otros vinos que son su competencia. Entonces ellos mismos crean su propia competencia, pero al final ellos salen ganando, ¿sí? Como cuando Gallo sacó Dorada Ice para disminuir la participación de Brava, que Brava ya ni existe, lo cual fue un éxito su jugada. Entonces lo mismo hace esta casa de viñedos. Ellos crearon sus propias tesis y antítesis, pero al final los que salen ganando siempre son ellos, porque su síntesis es que la gente siga consumiendo vinos. Entonces los que se van a estar compitiendo son los que son los distribuidores, pero ellos no, ellos salen ganando siempre. Entonces lo mismo es Disney. Disney sacó a 2 grandes expertos diciendo que se pelearon y cada quien funda 2 productoras. ¿Pero por qué funciona esto? Porque así obtienen cada quien dinero por otro lado y económicamente hablando en Estados Unidos hay una ley que es antimonopolio. Entonces si solo Disney se hubiera quedado produciendo eso, les hubieran dicho algo. Entonces estas personas son muy expertos para poderlo llevar por otros 2 lados, otras 2 vías. Y por eso fueron empresas diferentes por un tiempo, porque Pixar después Disney lo volvió a comprar. Pero súper interesante porque todo esto fue una dialéctica todo el tiempo. Diciendo, ay sí, yo peleo contra el otro, Shrek es una burla de las películas de Disney, etc. Pero realmente es una dialéctica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Disney realmente? ¿Por qué crearía esta dialéctica? ¿Por qué armaría todos estos mensajes que quiere mandarnos? Entonces, ahorita vamos a la tercera parte. Walt Disney. Walt Disney, ¿quién es él? Fue un productor, animador y empresario estadounidense que vivió entre los 1900. Fundó The Walt Disney Company, que inició como un pequeño estudio de animación y terminó convirtiéndose en la corporación de entretenimiento más influyente del siglo XX y ahorita del siglo XXI sigue siendo una de las principales empresas que enlista todo el mercado. Lo más interesante de él es de que vivió también en una época parecida a la de Thomas Edison, ¿sí? O sea, estaban muy involucrados en el cine y en la tecnología. Otra cosa importante de qué fue lo que hizo él es que Disney fue un productor visionario que combinó arte, tecnología, escuchen esto, psicología del color y estímulos audiovisuales para crear un universo de forma cultural para el público infantil durante el siglo XX. Muchas de esas técnicas que él aprendió que con un equipo de expertos sobre el enganche del público infantil a través de que las emociones con la psicología del color y ambiente audiovisual. Él se enfocó tanto en la parte audiovisual y de color que sabía que la gente se iba a enganchar como un tipo de hipnosis. Entonces Walt Disney sabía este efecto hipnotizante. Este efecto consiste en 3 puntos clave y quiero que se los queden porque después cada vez que miren una película se van a acordar de mí. Primero, ritmo más música más movimiento. La sincronía perfecta, música, imagen activa, o sea, promueve el sistema límbico, o sea, tus emociones. Y por último también tu sistema dopaminérgico, que es la anticipación, el suspenso que estás viviendo durante que vas viviendo la película. Esa animación, aquí tengo a Phil Collins cantando la de Tarzán. Esa parte es súper importante porque te hace conectar y te hace hipnotizarte con lo que tú estás viendo. El segundo punto son los colores saturados. Los niños reaccionan más fuerte que los adultos a contrastes altos, cambios bruscos de color y paletas cálidas, rojo, naranja, amarillo, así como lo que están viendo ahorita del afiche de Hércules. Esos son los colores que más enganchan al público infantil. Y por último, el flicker o parpadeo controlado de los 24 frames per second o cuadros por segundo. Aquí hay un ejemplo que son cuadros por segundo. Antes, cuando ustedes se acuerdan cuando agarraban una libretita y hacían un dibujo, otro dibujo, y después cuando le daban vuelta miraban una animación.
Bueno, lo mismo es esto. Estos cuadros por segundo, digamos, los 30 cuadros por segundo aquí están divididos en 3. Entonces tú puedes, tu cerebro rellena lo que sigue con la demás imagen. 60 cuadros por segundo hace que todavía sea más impactante, te engancha más. Y estos son 120 cuadros por segundo. Hoy en día ya no sé ni cuántos son, pero es un exceso porque ya tenemos hasta el 4 UHD o el 8K dentro de las pantallas. Podemos tener mucho más cuadros por segundo y mientras más cuadros por segundo tenga una película, más te enganchas. O sea, es un efecto hipnótico. Antes la animación, como para la película de Blancanieves, era casi que usaba 12 cuadros por segundo, lo duplicaban a 24 para que se viera más fluida. Entonces este ritmo coincide con la forma en la que el cerebro rellena imágenes para crear movimiento y esto mantiene la atención porque el cerebro prioriza estímulos con ritmo, color y música. Entonces una vez que se les quedan estos 3, cada vez que quieran hacer un anuncio publicitario para aquellos que trabajan en marketing o lo que sea, pues ya saben que se necesita tanto de movimiento como de música y como un buen color o una buena iluminación. Entonces, ¿qué motivó a Disney a ingresar en este mundo de animación infantil? Bueno, que él fue miembro de Demolay. ¿Alguien de aquí sabe qué es Demolay? O Demoloa. Demolay fue un caballero templario que lo mataron, la misma iglesia católica, el Vaticano lo mandó a matar y lo mataron un viernes 13, por eso le llaman la maldición del viernes 13, es por Demolay, que lo mataron. Y después los mismos caballeros templarios se dedicaron a matar al Papa y a no sé quién más porque no podían, o sea, ese era un caballero templario de alto rango. Cuando los caballeros templarios desaparecen, porque los buscaba la misma iglesia, se desarrollan los masones. Entonces, Disney, aquí la pregunta era si era masón porque como club o asociación que existía de los Demolay es por eso, por estos caballeros templarios. Entonces, en su juventud, Disney formó parte de una asociación llamada Demolay que era para jóvenes masones, por lo que en estos círculos de interés pudo haber venido su motivación para el cine infantil y hacerlo masivo. Porque ¿qué? ¿Qué es lo que quiere hacer aquí? O sea que el objetivo de Disney era mostrar una propaganda enfocada al público infantil. ¿Qué tipo de propaganda? Cuarta parte, la propaganda. Les presento a Gustave Le Bon. ¿Quién fue? Un francés que escribió el libro Psicología para tontos en 1895. Le Bon decía, la masa es irracional, reacciona por emoción y no por lógica y necesita un líder fuerte y símbolos simples. La repetición crea obediencia. Lo repito, la repetición crea obediencia. No solo él, sino que también estuvo alguien que se llamaba Edward Bernays, que era estadounidense. Él era sobrino de Sigmund Freud y escribió el libro Propaganda en el año de 1928. ¿De qué trataba su libro? Era gobernar a través del inconsciente, crear deseos en lugar de satisfacerlos. Oigan bien eso, es más fuerte la emoción de crearte un deseo que satisfacerlo. Así como que decir, tal vez tenés hambre y te digo, ¿sabes qué? Voy a cocinar algo bien rico. Pero seguís con el hambre, pero te hago desear que te voy a dar unos tacos al pastor y que le voy a poner diferentes tipos de picante, diferentes salas, le seguís haciendo agua a la persona, pero les estás aumentando mucho ese deseo. Entonces, ¿qué pasa? La emoción se vuelve mucho más fuerte. A que solo le digas, te compré tacos al pastor. Gracias, qué alegre. Entonces, mientras tú puedas controlar ese deseo de las personas, haciéndoles crear esa demanda, vas a lograr mayor tu objetivo publicitario. Entonces, ellos asocian emociones con productos o ideas y controlar la percepción más que los hechos. Por ejemplo, aquí ahorita salió el anuncio de los osos polares de Coca-Cola, que se volvió un éxito porque sacaron de lo que sucedió el año pasado con la infidelidad de la de recursos humanos con el CEO y en el concierto de Coldplay. Entonces lo hicieron con los dos osos como que diciendo estamos traicionando a Coca-Cola y ahora estamos tomando Pepsi. Interesante porque apelaron a la emoción, a los colores, dibujos simples, no son dibujos cargados. O sea, todo lo que hicieron realmente impacta para que la gente hable de eso. Entonces es una de las partes de las estrategias que hace Edward Bernays.
Pero ¿quién perfeccionó este método de propaganda? Aquí mi amigo Joseph Goebbels. ¿Quién fue él? Él fue el encargado de la propaganda nazi para levantar el Tercer Reich en menos de 4 o 5 años. Ya tenía toda Alemania unida solo por el medio de la propaganda. Él es el hombre detrás de Hitler. Frase más célebre de él dice: una mentira repetidamente, adecuadamente 1000 veces, se convierte en una verdad. O sea, él agarró lo de Gustavo Le Bon y dijo, ¿sabes qué? Y si repetimos la mentira muchas veces, vamos a lograr que la gente lo pare creyendo. Por algo que se llama el sesgo de la familiaridad. Otro día se los voy a contar para otro episodio, porque es más profundo todavía de cómo funciona eso en la mente, porque esto queda en el subconsciente. Porque como decían, símbolos simples, la esvástica nazi, colores simples, el rojo es muy impactante. Ellos controlaban todos los medios de comunicación alemanes, la radio, la televisión, el teatro, el cine, todo eso lo controlaban ellos. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que Walt Disney hacía lo mismo. O sea, Goebbels, al igual que Disney, usaban el teatro y la música para poder manipular a la gente a través de estas propagandas. Y no solo eso, sino que Disney hasta contrató a Werner von Braun. ¿Saben quién fue Werner von Braun? ¿Alguien? Él era el que hizo los cohetes de propulsión a chorro en Alemania. Él es un ex nazi que no lo castigaron como todos los demás nazis que sí los castigaron, sino que solo agarraron a los mejores científicos alemanes y se los llevaron a Estados Unidos, los volvieron estadounidenses y todavía trabajaron con Walt Disney. O sea, estás trabajando con alguien que mató millones de judíos, ¿me entendés? Entonces, pero como si nada, y el brother apareció en un montón de proyectos para Disney. Entonces, obviamente, si Disney se codeaba con esta gente, es porque había un plan detrás, había un trasfondo muy fuerte de todo lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿qué mensaje quería dejar Disney a los niños? ¿Por qué quería trabajar con niños? ¿Por qué quería llegar a ese público infantil? ¿Por qué quería hacer una propaganda? Siguiente parte, el mensaje. Si Disney tenía influencia de la masonería, eso quiere decir que él pertenecía a un tipo de santuario, que se le llama el santuario romano, que está compuesto por iglesias, por gobiernos y logias masónicas. Esos son los planos prácticamente de una logia masónica, cualquier logia masónica que ustedes pueden ir hasta visitar de turismo en Londres, que ahí está la gran logia masónica, van a ver que es las mismas características y los mismos planos. Es más, muchos de los videos musicales son hechos en logias masónicas. Se ven en los pisos de cuadrículas y ajedreceados, así. O sea, es súper normal verlo. Pero ¿qué es la masonería en sí? Entonces vamos, antes de seguir con la historia, vamos a interrumpir un poco para poder explicarle esto de los templos. Salomón mandó a hacer el famoso templo de Salomón en Israel, el que quieren volver a levantar, pero no lo van a volver a levantar, pero lo querían volver a levantar en esa época. Y él dio estos planos que había hecho el rey David, se los dio a un fenicio, pero el fenicio era pagano. Este fenicio arquitecto se llamaba Hiram Abiv. Esta construcción del templo tiene algo muy interesante porque tiene muchos adornos paganos. Entre esos tiene estas dos columnas, la famosa columna de Joás y de Boaz. Pero estas tenían una representación mucho más simbólica y humanística. Representaba la sabiduría de Salomón, la jónica, representaba la fuerza de Hiram, del estilo dórico, y también representaba la belleza de Hiram Abiv, el estilo corintio. ¿Por qué tienen cada uno un tallo de cada una de esas columnas? Porque masón significa albañil. Entonces lo que hace un albañil es darle como un tallo a esa columna porque representa a cada uno. Entonces a mí como representante de mi propia columna, yo me voy tallando hasta irme perfeccionando. ¿Por qué? Porque esta gente sabía que toda la sabiduría que tenía Salomón venía de ese santuario o venía de Dios. Mucha gente lo malinterpretó porque realmente ese santuario era un significado sobre lo que Dios le había dado de sabiduría a Salomón. Pero Dios fue directamente el que le dio esa sabiduría. No que estas personas creen que en el templo está la sabiduría. Y no es así, con los ritos simbólicos y ritos humanísticos, porque el santuario tiene una representación humana.
nos representa a cada uno de nosotros. Por eso dicen que todos somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ese significado de templo, tú puedes irlo tallando. Según la masonería, tú lo vas tallando y te vas perfeccionando por tu propia cuenta. Pero aquí estás poniendo al yo primero. Entonces, Salomón era un hebreo y él sabía lo que significaba ese santuario. Pero Hiram Abib, como tenía esta mezcla, mezcló conceptos que no tenían que ver con lo que venía de Dios, sino que lo mezcló con el paganismo, creando así dos santuarios. Porque estos dos santuarios, el bíblico te muestra una dirección y el masónico te muestra una dirección totalmente contraria. O el romano o el de los gobiernos, prácticamente son dos santuarios que de por sí están en una batalla. Esto es lo que yo le llamo la guerra espiritual. Y algo súper importante y es que así como se intenta entender el templo, hay que entender también su creación, o sea, la creación del hombre. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Es muy interesante esta parte porque aquí se menciona el cuerpo inerte, se menciona un soplo de vida y esto da igual a un alma viviente. Pero muchas personas llegan a pensar que esa alma viviente es una tercera, una separación de voz, como un ente más. Pero no, cuando tú miras las 754 traducciones sobre Nefesh, porque Nefesh significa alma, Nefesh puede ser alma, puede ser vida y puede ser persona. Entonces, si Nefesh es alma, vida o persona, quiere decir que es cuerpo, o sea, tu cuerpo, más el Espíritu Santo, es igual al Nefesh, o sea, igual a la vida, a la persona o al alma. Pero hay gente que cree que son tres cosas diferentes, que el alma es algo que vos tenés independiente y que cuando vos muras se va a salir y vas a andar ahí como Gasparín, y no es así. Hasta la misma Iglesia Católica lo admite en su propia liturgia. En su liturgia dice, y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Eso lo he escuchado en las misas y yo decía, qué interesante, porque hablan mucho de que la gente se muere y se va al cielo, pero en la liturgia eucarística lo mencionan, que saben que la única forma de resucitar es en cuerpo como tal, en la segunda venida de Cristo. Entonces es como un poco incongruente, pero me agrada que lo tengan porque así todos estamos en la misma línea. Pero entonces, ¿qué dice la masonería sobre la inmortalidad del alma? Sobre esta alma así separada. Esta es una entrevista que se le hizo a un masón de grado 33 aquí en Guatemala, que era Álvarez de Oviedo. Yo creo que ya murió, pero esta entrevista se le hizo siglo XXI y siempre me quedé con esta información que él le dijeron de esto. Se dice que no creen en Dios, ¿es así? Y él responde, una de nuestras creencias fundamentales es la inmortalidad del alma. Oh, wow. O sea, algo que no va conforme los textos bíblicos. La filosofía de los masones se basa en la independencia de la razón humana, o sea, el humanismo por encima de todo. Por ello dejamos que cada uno interprete su creencia y viva su fe personal, sin imponer criterios ni dogmas. A la masonería son bienvenidos los católicos, los protestantes, los evangélicos, los hindúes, los espiritistas, hasta los satanistas. Pero escuchen bien, pero no los ateos. ¿Por qué no los ateos? Porque ellos tienen que ver y escuchar algo que nadie más puede hacer. ¿Y qué es lo que escuchan o ven? Entonces quiere decir que Disney tenía contexto de esta batalla de los dos santuarios. Y él estaba dentro de la masonería, o sea, estaba del otro lado. Aquí estás con Cristo, allá afuera sin Cristo, ¿sí? Entonces estaba participando dentro de una élite en donde él estaba manejando una propaganda súper mística. Porque recuérdense que en estos dos santuarios se va a explicar siempre en el bíblico el alma mortal y en el otro siempre se va a hablar de la inmortalidad del alma. Que no se les olvide eso. Entonces, estas personas reciben mensajes y escuchan cosas del más allá. Por eso no pueden ser ateos, porque tienen que creer lo que ven. Y no por nada Disney en todas sus caricaturas desde el inicio le tenía fantasmas, espíritus. O sea, se corrobora él solo, pues, o sea, no hay necesidad de hacer mayor investigación. Entonces quiere decir que tanto Edison como Disney fomentaron el espiritismo, uno queriendo hablar con los espíritus a través de una llamada por teléfono y el otro armando su propaganda mediática para poder hacer lo que le indican estos espíritus, porque así es como trabajan los masones, se ponen sus mantas, llegan a sus reuniones, se cambian de estado del mundo al mundo celeste, le llaman ellos, o al mundo espiritual, y empiezan a escribir.
¿Escribir qué cosa? Ellos dicen que solo escriben y lo meten a una bolsita que se parece al correo de Gmail y se lo llevan y ejecutan los planes que tienen que hacer ahí. Entonces, y si los santuarios son contrarios, quiere decir que el mensaje de Disney hacia los niños se trata de hechicería y espiritismo. No por eso Mickey Mouse ahí está vestido como hechicero y todo su traje es simbólicamente masónico. Tiene en su gorro las estrellas, las lunas, y tiene algunos atuendos que son muy icónicos de ellos, hasta los guantes blancos, porque ellos se ponen los guantes blancos cuando tienen que hablar con estos espíritus. Entonces, ¿existe algún patrón para identificar el mensaje que nos quieren dar a través de sus películas? Quinta parte, programación por patrones. Uno de los mejores ejemplos es la película del Ralph el Demoledor. Veamos cada patrón del guión. Él era una persona que quería destruir todo, ¿sí? Él no hace nada bien, él destruye. Pero él está triste, él se siente solo y mira hacia arriba, mira hacia el cielo. Interesante, ¿verdad? Y en el cielo, hay gente tirando fiesta. Se la están pasando bien, están en las nubes. Y de repente él llega a una cosa como de Alcohólicos Anónimos, pero es para villanos anónimos. Y ahí están todos los villanos que encontramos en las películas, en videojuegos, etc. Pero lo más interesante es que a su lado izquierdo tiene a Satanás. Hasta le dice, "Thank Satan", le dice. O sea, literal, así te lo pone en la película como tal. Y él dice así como, "No, hombre, no te sientas mal por ser villano. Así te dice el enemigo hoy, no te sientas mal por ser pecador. Sigue siendo pecador". Lo interesante es de que él quiere regresar al penthouse de ahí. O sea, quiere regresar al cielo. ¿No se han dado cuenta que el guión está como algo sospechoso? Y de repente aparece Félix, el héroe de la película. Bueno, el héroe del juego, de la película, supuestamente el héroe es el Ralph. Pero lo interesante es de que el nombre Félix en romano significa suerte o exitoso. Parte de las cualidades de Félix es que es carpintero. Todos lo quieren por ser bueno. Vive en las nubes. Tiene poder para sanar. Y también puede resucitar. O sea, prácticamente, y está vestido de azul. Para los que no saben, las tablas de los 10 mandamientos estaban escritas. Las primeras piedras que bajaron eran de zafiro, eran de color azul. Entonces va conforme a la ley. Va conforme a, pues, prácticamente es como el ser bueno. Y Ralph me llama la atención porque no se les pasó ningún solo detalle. Aquí les está dando un fruto rojo a unos animalitos, ahí hay una serpiente, ahí hay un bichito ahí con su ojo tapado como lo hacen los masones, o también tiene un diablito aquí al lado y se viste de rojo porque realmente cuando se habla de la gran ramera en Apocalipsis dice que se viste de escarlata, de rojo. Entonces él es el malo, siempre cae de las nubes. Tiene poder sobre una ciudad contaminada. Tiene poder sobre un mundo destruido. Interesante. Quiere estar en la misma posición que el carpintero en el cielo y quiere regresar. Él quiere estar ahí tirando fiesta con todos los demás y ser aceptado como es él. Y así lo hace su relajo en la fiesta. Dice, ¿saben qué? Voy a conseguir mi propio mérito. Porque después quiere ir a conseguir su propia medalla, su propio trofeo. Y le apuesta a todos de que lo va a lograr. ¿A quién se parece esa escena? Hay una escena similar en la Biblia que está en Isaías 14:14, donde dice, y levantaré mi trono al lado del trono de Dios. O sea, en el mismo lugar. Entonces, logra conseguir su medalla, pero se pierde su medalla y cae en un mundo diferente a donde él estaba. O sea, en un mundo donde todo es bonito, todo es dulce, que alegre, y de repente cae de un lado y de la nada él se resbala de un árbol, anda deslizándose sobre un árbol, como que no se les pasó ni un solo detalle. Y mientras se desliza en el árbol se topa con una mujer que se llama Vanélope, creo que se llama la niña. Pero Vanélope tiene un problema y es que ella tiene un glitch.
¿Por qué? Porque pecó, obviamente. Pero obviamente en la película no te dice que haya pecado, sino que simplemente ella tiene una malformación. Pero el rey del lugar ¿cómo se llama? Es más, se llama el Rey Dulce, de King Candy. Entonces me llama la atención porque también cuando te hablan de Jesús en la Biblia te hablan de como uno de los seres más tiernos que existen. Entonces, pero este es el villano de la película, ojo con eso. Entonces el Rey Candy le dice a la Vanellope que ella no puede regresar a jugar dentro de las carreras porque ella hacía carreras, competiciones de carrera. Porque es como están atrapados en un videojuego, si ella se pone a jugar, ¿qué va a suceder? Van a tener que apagar el juego. Y si apagan el juego, requiere que se va a destruir su mundo. Entonces el Rey Candy dice, no la podemos meter a ella porque si no, va a destruir lo que ya habíamos construido. Y aquí hay una escena donde se destruye todo. No se logra ver bien ahí. No les pude poner en el video por copyright, porque después subimos este video, pero les pongo las fotos y atrás ahí se ve un arco iris que se está haciendo pedazos. Pero qué interesante que tiene toda la analogía bíblica. Y hasta la gente que ya con ella como con arrogancia y le dicen, es que tú no puedes competir con nosotros. Y ella le ruega, yo quiero competir así como soy. Y ellas le dicen, no, porque hay reglas y las reglas se respetan para nuestra protección. O sea, la misma tipa le dice que las reglas están hechas para protegerlos, no para condenarlos. Y la otra dice, no, pero si se dan cuenta, la victimización del pecador que no quiere admitir su pecado, sino que del que quiere quedarse con el glitch. Ella quiere seguir participando a pesar de que tiene ese glitch. La cosa es de que al final como que todos ganan, el rey malo fue destruido, o sea, Dios fue destruido, y el que era el carpintero, el que todo lo reparaba, es interesante porque hay una escena de una boda y él se está casando con una mujer vestida de blanco, al igual que en Apocalipsis. Pero en esta escena participa la niña vestida de escarlata y el demonio. ¿Por qué? Porque Satanás siempre lo que quiere hacerle creer a Dios es que pueden convivir. Puede existir el balance del bien y del mal, como el yin-yang. Lo malo es que esto es como un plano cartesiano. Si juntas algo positivo con algo negativo va a dar cero. No puede haber existencia de vida mientras haya algo que sea un error. El pecado es un error. Pero lo que quiere Satanás en sus guiones de Hollywood es que la gente acepte que puede existir ese balance del bien y del mal. Entonces, este es el patrón. Número 1, la víctima. ¿Quién es la víctima? El diablo. Él está contando su versión de la historia con el mismo guión bíblico. El villano es Dios siempre, siempre. Vean a todos los villanos, van a darse cuenta que tienen muchas cosas de Dios. O el día que se echen la Biblia entera, se van a dar cuenta que hay muchas cosas en todas las películas que todo el mundo tiene características de Dios y casi siempre son los malos. El héroe es un mix entre Jesús y el diablo. El diablo no es que no le agrade a Jesús, claro que le agrada. Lo que él quiere es que se le proponga sus pecados, pues, o sea, que pueda hacer existir en un mundo, en un universo imperfecto. La novia, que es el pueblo de Dios, pero es un pueblo de Dios corrompido, así es como te lo venden en las películas. Y el arma que siempre ponen en las películas es un fruto prohibido, o desobediencia o rebeldía. Casi siempre pasa eso, hay una rebeldía, hay una desobediencia, casi siempre es con los papás, etc. Entonces, ese es el patrón que van a encontrar en casi todas las películas de Pixar, DreamWorks, etc. Miren solo con Shrek. ¿Quién es la víctima? El monstruo. El Shrek, el que vive en su pantano, en un lugar bien feo. ¿Quién es el villano? Lord Farquaad. Miren, escuchen eso. Tiene un reino perfecto y monta un caballo blanco. El héroe, Shrek y el burro, pero realmente con la dragón. O sea, que es Satanás. Porque si ustedes ven toda la parte donde ya casi van a perder en la escena del matrimonio, aparece el dragón a salvarlos. Y la novia decide quedarse con su maldición, porque ella tenía su maldición. Ella tiene el glitch también. Entonces, ella pudiéndose perfeccionar a través del príncipe, en este caso sería Cristo, pero no, decide quedarse con el monstruo, con Shrek.
Mira, yo amo la película, a mí me encanta. O sea, yo me mato de la risa siempre que la veo, hasta me sé algunos diálogos. Pero solo para que vean el trasfondo, los patrones que llevan todos los guiones de estas películas. Y hasta pueden armar un cuadro así, con videojuegos, con todo, donde pueden poner el héroe, la mujer, el arma y el villano. Entonces aquí tenemos a Popeye, que tiene a Oliva de mujer, su arma es la espinaca y el villano es Bruto. Sí, es Bruto, ¿eh? Sí. Después está Pac-Man, el héroe está el Pac-Man hombre, la mujer obviamente con su moñita, el arma es su comida o su fruto y el villano es el fantasmita. Luego, o los espíritus. Y luego tenés a Mario Bros, que también tiene el héroe, tiene a la princesa, tiene el fruto, el hongo, y tiene al villano Bowser. Pero si se dan cuenta, la representación siempre de estos personajes siempre va a ir acorde a la serpiente. A la mujer va a ser a Adán y Eva, o sea, su pueblo, el pueblo de Dios. El fruto siempre va a aparecer como algo increíble para todos, para consumir dentro de la película, la serie o el juego, para poder ganarle a Dios. O sea, para poder ganarle en su rebeldía, en su desobediencia. Y realmente Bowser me llama la atención porque la última película de Mario Bros. Que vi, que está muy chistosa, by the way, pero cuando aparece Bowser, porque viene por la princesa, pero es interesante porque está el planeta aquí de Super Mario y de unos pingüinitos, perdón, y los pingüinitos están todos vestidos de blanco, todos bien bonitos. Y cuando empieza a caer en la ciudad de Bowser, es una ciudad llena de fuego. Y empieza a atacar a los pingüinitos y todo eso y secuestra a la princesa. Así te lo hacen ver. Pero realmente es la escena de Dios que viene por la novia y los que están atacando a Dios son los malos. O sea, va a haber gente aquí disparándole a Cristo o lo que sea. Y también dice en la Biblia que Dios es un ser de fuego, es fuego consumidor. Y qué interesante porque Bowser va bajando con fuego, con todo. Entonces, ya se van dando cuenta del patrón, no cambia. Y eso es lo que yo quiero que se lleven ustedes de aquí. Yo no vengo a darles una plática sensacionalista. Ya vieron cuántas cosas satánicas apareció en la película, tal. Eso no es lo importante. Yo lo que quiero que vean es el trasfondo de los guiones. Porque Satanás siempre, en cualquier tipo de película, hasta puede ser la más romántica posible, pero te va a tirar siempre una indirecta de su versión de la Biblia. Entonces, ¿pero es el único patrón que existe? No realmente. Ahorita está de moda una que salió para Sony. Esto no es ni de DreamWorks ni de Pixar, pero es como lo que les decía. Lo que más le interesaba a Satanás es la síntesis. Lo que más le interesaba a Disney es la síntesis. Aunque esta sea de Netflix en Sony, esta serie está de moda de 3 mujeres, o sea, 3 poderes como en la Biblia que pelean contra demonios. O sea, no le voy a dar tanto detalle, tanto resumen, pero a lo que voy es eso. Van a haber diferentes tipos de analogías bíblicas y cómo nosotros podemos no caer en esas narrativas, porque a la larga están ahí. Uno lo puede ver la serie que está tu sobrinito ahí, no le vas a venir a hacer el feo a si tenés un hijo, a un sobrinito así, mira, ay, no te pongo eso porque es del diablo. O sea, lo van a ver eventualmente con o sin voz. Lo mejor es que ellos sepan de dónde vienen esos guiones. Eso es mejor todavía, porque ya lo ven y dicen, ya sé por dónde me quieren babosear. Entonces, el mejor filtro es leer la Biblia, ya que todas las series y películas manejan los mismos guiones, pero basados desde la luz artificial, o sea, la percepción del enemigo. Lo que les decía desde el inicio de la presentación. Dependiendo de la luz que nosotros tengamos, nos va a estimular de manera diferente y vamos a percibir las cosas de manera diferente. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero ¿cuál es la verdadera luz de Dios? Su palabra. En su palabra la van a encontrar. Pueden también ir a la naturaleza, ver el cielo, hacer su detox, para que puedan ver realmente las maravillas de Dios. Entonces, como última parte, ¿qué pasó con los niños de Notel? Pues en 2 años obviamente se volvieron muy violentos cuando ya les pusieron la televisión y en resumen el impacto de ellos fue de que reprogramó la mente de los niños. De esto ellos tenían, antes de que ellos tuvieran la televisión, ellos tenían interacción humana, ellos tenían paciencia. O sea, imagínense un niño que tenga paciencia. Ustedes que trabajan de maestras y saben lo difícil que es tenerle paciencia a los niños. Ahora imagínate un niño que te tenga paciencia a vos. O sea,
La creatividad se exponencia, la regulación emocional. Esto es importante porque como recibimos tanta dopamina, a veces nosotros nos agarra ataques de bipolaridad, porque como estamos tan acostumbrados a recibir pequeñas recompensas todo el tiempo, si en algún punto nos da una frustración, por ejemplo, yo ahorita venía y ya no me subió el vidrio y me enojé tanto, pero porque dije, lo acabo de sacar del taller y ya no me subió el vidrio. Pero después me quedo pensando, no sé quién fue el que me lo dijo, no sé si fue Jeffrey o José, me dijo, sí pasa, es normal. Y yo, sí, pero ya me tranquilicé. Pero lo que voy es que yo también paso viendo redes sociales, paso viendo TikTok, paso viendo películas y tener esas pequeñas recompensas, uno mal acostumbra su cerebro, uno mal acostumbra sus emociones y tiende a comportarse a estímulos artificiales, a inmediatez de las cosas, a consumo pasivo. Y consumo pasivo hablo de estudiar, de trabajar. No nos da ganas de trabajar, no nos da ganas de estudiar, mejor me termino de ver otra serie. Y la reacción automática es de pura frustración. Entonces, de la interacción humana, la respuesta impulsiva es el resumen de esto. Entonces, la conclusión es, la narrativa que surge entre Pixar, DreamWorks y Disney termina creando una programación infantil masiva que repite una idea equivocada, poner a Dios como el villano de la historia. Esa es realmente la conclusión que les quería dejar. Entonces recuerden, ¿quién está pensando? Tuvo la pantalla. Reflexión, esta está en Mateo 6:22, y es que la narrativa que consumimos moldea la forma en que vemos a Dios, o sea, la luz. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.